Hoy, es imposible imaginar el fútbol sin televisión. Cada fin de semana, millones de personas en todos los continentes encienden una pantalla para ver a su equipo. Algunos lo hacen desde el sofá de su casa. Otros, desde un bar, en un aeropuerto, en el teléfono, o incluso mientras trabajan. El fútbol está en todas partes. Pero hubo un tiempo en el que todo era completamente distinto. Si querías ver un partido, tenías que estar en el estadio. No existían las transmisiones en directo. No había cámaras. No había repeticiones. No existían los relatos que hacían vibrar a millones de personas. Y mucho menos los contratos multimillonarios que hoy mueven el deporte más popular del planeta. Entonces, ¿cómo ocurrió este cambio? ¿Cómo pasó el fútbol de ser un espectáculo reservado para quienes podían comprar una entrada a convertirse en un negocio capaz de reunir frente a una pantalla a miles de millones de personas? La respuesta no comienza con un jugador. No comienza con un entrenador. Ni siquiera comienza con la FIFA. Comienza con una cámara. Y esa cámara terminó cambiando el fútbol para siempre. Porque hoy, muchas de las cosas que parecen normales, en realidad existen gracias a la televisión. Los horarios de los partidos, las competencias internacionales, los fichajes multimillonarios, las camisetas repletas de publicidad, las repeticiones, el VAR, incluso la forma en que celebramos un gol. Todo eso está conectado. Y aunque muchas personas no lo sepan, hubo un momento en que el fútbol estuvo a punto de perder la oportunidad de convertirse en el fenómeno global que conocemos. Para entender esta historia, tenemos que viajar más de un siglo hacia atrás. A finales del siglo XIX, el fútbol apenas comenzaba a expandirse fuera de Inglaterra. Los estadios eran muy diferentes. No existían pantallas gigantes. No había iluminación. Las tribunas eran pequeñas. Y la mayoría de los espectadores permanecían de pie durante todo el partido. ¿Quién no podía asistir? Simplemente no veía el encuentro. Las noticias llegaban al día siguiente, a través de los periódicos. Y muchas veces, solo mediante una breve crónica escrita. Años después, apareció un invento que comenzó a cambiarlo todo. La radio. Por primera vez, era posible seguir un partido sin estar presente en el estadio. La imaginación hacía el resto. Las voces de los relatores convertían cada jugada en una escena épica. Millones de personas comenzaron a enamorarse del fútbol, sin haber visto jamás un solo gol. Pero eso era solo el comienzo. Porque mientras la radio conquistaba los hogares, otro invento empezaba a desarrollarse lentamente. Un invento que transformaría el deporte, la publicidad, la economía y hasta las reglas del juego. La televisión. Al principio, muy pocos creían que pudiera tener éxito. Los equipos eran enormes. Las imágenes eran de baja calidad. Había muy pocos televisores. Y transmitir un partido era una operación extremadamente compleja. Se necesitaban cámaras pesadas, kilómetros de cables, decenas de técnicos y una infraestructura que muy pocos países podían costear. Por eso, durante muchos años, ver fútbol por televisión era casi un lujo. Sin embargo, cada transmisión dejaba una sensación imposible de ignorar. Las personas querían más. Mucho más. Ya no bastaba con escuchar el relato. Ahora, querían ver el partido. Ver las gambetas. Los goles. Las atajadas. Las celebraciones.
Y sin darse cuenta, estaban cambiando para siempre la forma de consumir fútbol. Lo que nadie imaginaba era que esa necesidad del público terminaría convirtiéndose en uno de los negocios más grandes de toda la historia del deporte. Y cuando el dinero empezó a entrar, el fútbol nunca volvió a ser el mismo. Porque lo que ocurrió después cambió para siempre la relación entre los clubes, las federaciones, los jugadores y millones de aficionados alrededor del mundo. Y esa revolución apenas estaba comenzando. A medida que la televisión llegaba a más hogares, el interés por transmitir partidos crecía cada año. Pero existía un problema. Muy pocos dirigentes comprendían el verdadero valor de aquellas imágenes. Para muchos, la televisión era solo una herramienta para promocionar el fútbol. No imaginaban que algún día esas transmisiones serían la principal fuente de ingresos del deporte. Las primeras emisiones eran muy diferentes a las actuales. Había pocas cámaras. No existían las tomas aéreas. No había cámara lenta. Y mucho menos las repeticiones desde 5 ángulos distintos. Todo era simple, casi artesanal. Sin embargo, el público quedaba fascinado. Por primera vez, una familia podía reunirse frente a un televisor y compartir un partido sin salir de casa. Era una experiencia completamente nueva. Y mientras más personas compraban televisores, más evidente se hacía una realidad. El fútbol ya no pertenecía únicamente a quienes llenaban los estadios. Ahora, también pertenecía a quienes lo seguían desde sus hogares. Ese cambio parecía pequeño, pero fue gigantesco. Porque cuando millones de personas observan el mismo espectáculo, al mismo tiempo, ese espectáculo adquiere un valor inmenso. Los anunciantes lo entendieron antes que nadie. Donde había millones de espectadores, había millones de potenciales clientes. Y donde había clientes, aparecía el dinero. Así comenzó una nueva era. Las empresas empezaron a pagar para aparecer junto al fútbol. Los comerciales aumentaban. Los patrocinadores crecían. Y las cadenas de televisión comenzaron a competir entre ellas por conseguir los derechos de transmisión. Lo que antes era un simple partido se convirtió en un producto. Y ese producto valía cada vez más. Con el paso de los años, los contratos alcanzaron cifras que parecían imposibles. Millones. Después, decenas de millones. Más tarde, cientos de millones. Hasta llegar a miles de millones de dólares. El balón seguía siendo el mismo. Las porterías también. Pero alrededor del campo, todo había cambiado. Los clubes comenzaron a recibir ingresos que antes jamás habían imaginado. Con ese dinero, podían construir estadios más modernos, invertir en infraestructura, contratar mejores entrenadores, descubrir nuevos talentos y fichar a las grandes estrellas del momento. El crecimiento fue tan rápido que el fútbol dejó de ser únicamente un deporte. Se transformó en una industria global. Pero había una consecuencia que muy pocos estaban viendo. Si la televisión era quien pagaba, la televisión también empezaba a decidir. Poco a poco, los horarios tradicionales comenzaron a modificarse. Ya no bastaba con jugar el domingo por la tarde. Ahora había que pensar en cuál era el mejor momento para conseguir la mayor audiencia posible. Un partido importante podía cambiar de horario. No por los jugadores, no por los entrenadores, ni por los hinchas que asistirían al estadio, sino porque millones de personas estarían viendo el encuentro desde sus casas. Y cuanto mayor fuera la audiencia, más valía cada segundo de publicidad. Fue entonces cuando el reloj del fútbol dejó de obedecer únicamente al deporte y empezó a obedecer a las pantallas.
Los campeonatos también cambiaron. Las ligas comenzaron a distribuir los encuentros durante varios días. Viernes, sábado, domingo, lunes. No porque fuera mejor para los equipos, sino porque permitía transmitir más partidos y vender más espacios televisivos. Cada nueva decisión tenía un objetivo claro: mantener al público frente a la pantalla el mayor tiempo posible. Sin darse cuenta, los aficionados ya no solo seguían a su club, también consumían resúmenes, programas deportivos, entrevistas, debates, análisis, documentales. La televisión había conseguido algo extraordinario. Transformó 90 minutos de fútbol en un espectáculo que duraba toda la semana. Pero aún faltaba el cambio más profundo. Porque si las cámaras ya influían en los horarios, muy pronto, también empezarían a influir en lo que ocurría dentro de la cancha. Y esa transformación provocaría algunas de las decisiones más importantes y también más discutidas de la historia del fútbol. Durante décadas, el árbitro era la máxima autoridad dentro del campo. Su decisión era definitiva. No existían repeticiones. No había tecnología. Y si cometía un error, ese error pasaba a formar parte de la historia. Muchas veces, solo quienes estaban en el estadio podían discutir una jugada. Pero la televisión cambió esa realidad. Cada nueva transmisión incorporaba más cámaras. Después llegó la cámara lenta. Más tarde, las repeticiones desde distintos ángulos. Y de repente, millones de personas podían ver una misma jugada, una y otra vez. Lo que el árbitro había observado durante una fracción de segundo, el público podía analizarlo durante varios minutos. Por primera vez, el error arbitral dejaba de ser una opinión y se convertía en una imagen. Los programas deportivos comenzaron a repetir las jugadas polémicas una y otra vez. Los diarios abrían sus portadas con fotografías congeladas. Las discusiones duraban días. A veces, semanas enteras. La presión sobre los árbitros creció como nunca antes. Cada decisión podía ser vista, analizada, criticada y compartida alrededor del mundo. El fútbol había perdido algo que durante muchos años pareció imposible: el olvido. Antes, una jugada desaparecía con el paso del tiempo. Ahora, quedaba registrada para siempre. Y eso obligó al deporte a evolucionar. Con los años aparecieron nuevas herramientas: el sistema de comunicación entre árbitros, la tecnología de detección de gol y finalmente, el VAR. Quizás la innovación más polémica de la historia del fútbol. Para algunos, representa justicia. Para otros, le quitó espontaneidad al juego. Pero existe un detalle que pocas personas relacionan. Sin televisión, el VAR jamás habría existido. Porque el VAR depende completamente de las cámaras. Cada revisión utiliza imágenes captadas desde distintos ángulos. ¿Cuántas más cámaras existen? Más precisa puede ser una decisión. Es decir, una tecnología creada para ayudar al arbitraje. Nació gracias a la evolución de las transmisiones televisivas. Pero la influencia de la televisión no terminó allí. También modificó la manera en que los futbolistas celebran. Hace varias décadas, los jugadores simplemente corrían, abrazaban a sus compañeros, y el partido continuaba. Hoy, muchas celebraciones parecen pensadas para una fotografía, o para una repetición, o para convertirse en una imagen inolvidable. Los futbolistas saben exactamente dónde están las cámaras. Saben qué lente los está enfocando. Y entienden que una celebración espectacular
Puede recorrer el planeta en cuestión de minutos. Lo mismo ocurre con los entrenadores. Sus gestos, sus reacciones, sus discusiones. Todo queda registrado. Nada pasa desapercibido. La televisión convirtió cada partido en una producción gigantesca. Decenas de cámaras, micrófonos, drones, grúas, planos aéreos, estadísticas en tiempo real, gráficos, animaciones y una realización pensada para que el espectador no aparte la vista de la pantalla. Incluso los estadios comenzaron a construirse de otra manera. Se mejoró la iluminación. Se modificó la ubicación de las cámaras. Se instalaron pantallas gigantes. Se cuidó el aspecto visual del césped. Todo debía verse perfecto. No solo para quienes estaban presentes, sino para millones de personas frente al televisor. Sin embargo, mientras el espectáculo crecía, también aumentaba una pregunta incómoda. Si la televisión aportaba tanto dinero, ¿quién tomaba realmente las decisiones? ¿Los dirigentes? ¿O quiénes pagaban por transmitir los partidos? Porque cuando un negocio mueve miles de millones, el poder siempre cambia de manos. Y esa es quizá la transformación más profunda que ha vivido el fútbol moderno. Hoy, cuando un aficionado compra una entrada para ir al estadio, es fácil pensar que ese sigue siendo el corazón del negocio. Pero la realidad es muy diferente. En la mayoría de las grandes ligas, los ingresos por derechos de televisión superan ampliamente a los ingresos obtenidos por la venta de entradas. Durante décadas, el estadio fue la principal fuente de dinero. Hoy, las pantallas ocupan ese lugar. Y eso explica muchas decisiones que a simple vista parecen difíciles de entender. ¿Por qué algunos partidos comienzan tan tarde? ¿Por qué otros se juegan al mediodía? ¿Por qué hay encuentros un viernes, un lunes o incluso en horarios poco habituales? La respuesta casi siempre conduce al mismo lugar. La audiencia. Cada franja horaria está pensada para llegar al mayor número posible de espectadores. No solo en un país, sino en todo el planeta. El fútbol dejó de ser un espectáculo local. Ahora compite por captar la atención de personas en América, Europa, Asia, África y Oceanía. Al mismo tiempo, cada minuto de transmisión tiene un valor económico enorme. Y cuando un evento genera semejante cantidad de dinero, cada detalle importa. La ubicación de los carteles publicitarios, la duración de la previa, las entrevistas posteriores, la ceremonia de presentación, las tomas de los jugadores al salir del túnel. Nada queda librado al azar. Todo está cuidadosamente planificado. Porque el partido ya no comienza con el pitazo inicial. Empieza mucho antes. Y continúa mucho después del silbato final. Las redes sociales, los programas deportivos, los resúmenes, los análisis, las estadísticas. Todo forma parte del mismo espectáculo. Un espectáculo que nunca se detiene. Sin embargo, sería injusto decir que la televisión solo cambió el fútbol por dinero. También permitió que millones de personas conocieran equipos, jugadores e historias que de otro modo jamás habrían visto. Gracias a las transmisiones internacionales, un niño en Argentina pudo admirar al Milan, otro en Japón, enamorarse del fútbol brasileño, uno en África, soñar con jugar algún día en la Premier League, y otro en Europa, descubrir la pasión de un superclásico sudamericano. La televisión derribó fronteras, acercó culturas, convirtió al fútbol en un idioma universal.
Pero como ocurre con casi todas las grandes revoluciones, también dejó preguntas abiertas. ¿El fútbol sigue tomando decisiones pensando primero en los hinchas? ¿O piensa primero en las audiencias? ¿Los horarios benefician al espectáculo o al negocio? ¿Las nuevas competencias nacen por razones deportivas o comerciales? No existe una única respuesta, porque el fútbol moderno es el resultado de ambas cosas: pasión y dinero, historia y tecnología, tradición y entretenimiento. Lo cierto es que todo comenzó con una cámara, un invento que muchos consideraban una simple curiosidad tecnológica, y que terminó transformando el deporte más popular del planeta. Cambió la forma de jugar, la forma de arbitrar, la forma de celebrar, la forma de mirar un partido, y hasta la forma de entender el fútbol. La próxima vez que enciendas el televisor o abras una aplicación para ver a tu equipo, piensa por un momento que detrás de esa transmisión hay más de un siglo de historia. Una historia que cambió el fútbol sin tocar el balón. Y quizás ese sea el cambio más importante que este deporte haya vivido jamás. Si te gustan las historias que revelan el lado oculto del fútbol, suscríbete a Enigma F90. Porque detrás de cada copa, cada regla, cada estadio y cada decisión, hay una historia que casi nadie conoce. Y aquí vamos a descubrirlas todas.